voy a profundizar sobre uno de los temas que ya ha desarrollado el ponente anterior, que son los sistemas internacionales de protección de los derechos humanos. Para ello les voy a presentar el índice para explicarles cómo voy a desarrollar la ponencia. Bueno, primero voy a empezar con unas cuestiones previas que ya igual lo han desarrollado con el doctor Helguera, pero igual es necesario hacer este paréntesis para contextualizar el desarrollo de los sistemas. Entonces voy a empezar hablando del surgimiento del derecho internacional de los derechos humanos. Voy a luego a desarrollar la definición brindada por la doctrina y voy a desarrollar los principios fundamentales, que son dos, y las características más relevantes de los tratados en específico sobre derechos humanos. En una segunda parte de la exposición voy a hacer hincapié en el sistema universal, en los dos sistemas regionales, el europeo y el africano, para aterrizar en el sistema interamericano de protección de derechos humanos, que es el que nos compete, es el del que Perú es parte porque ha ratificado tanto la convención y ha aceptado la competencia de la Corte. Una vez desarrollado estas dos primeras partes, quiero desarrollar con ustedes un par de ejercicios, algo sencillo nada más, para poder consolidar ya los conocimientos que han vertido tanto con el doctor Helguera y en específico con mi presentación. Entonces, más adelante les explico la dinámica para poder avanzar, pero esas serían las tres partes de la presentación. Bueno, empecemos con las cuestiones previas. El surgimiento del derecho internacional de los derechos humanos. El derecho internacional de los derechos humanos se remota a la etapa clásica, es decir, ha habido un desarrollo de derechos humanos en una manera de las relaciones entre estados. ¿Qué quiero decir con esto? Que se consideraba como único sujeto de derecho internacional a los estados, más no a los individuos. Entonces, como los estados tienen plena soberanía, no se remediaba en cuestionarse, preguntarse si es que algún sujeto, un individuo que está en la jurisdicción de un estado, sufría algún tipo de vulneración. Es decir, estas situaciones se resolvían tanto en la vía interna, en la jurisdicción interna del derecho interno, o también por organismos del derecho internacional público. Es decir, el Estado, en la primera parte, tenía la competencia exclusiva sobre la protección del individuo y los asuntos que le competen. En un segundo aspecto, quiero hacer énfasis en la humanización del derecho internacional, que ya lo han visto, pero quería hacer hincapié en estos dos aspectos, que se crea la ONU, es decir, la Carta de la Organización de Naciones Unidas en el año 1946. Esto es a raíz de los acontecimientos desastrosos y terribles que sucedieron post Segunda Guerra Mundial. Entonces, a raíz de esto, los derechos humanos se consagran como un principio consustancial del derecho internacional. ¿Qué quiere decir esto? Que son dignos de hacerse respetar. Entonces, la protección de los derechos de todas las personas ya es consagrada tanto en la Carta de la ONU como también en el listado que da la Declaración Universal de Derechos Humanos, que es de 1948. Entonces, ya habiendo tenido estas dos etapas un poco claridad sobre este desarrollo, llegamos al derecho internacional de los derechos humanos actualmente conocido, que en este marco de protección, en este marco de considerar al ser humano como que merece un trato digno y que es inherente de todo ser humano, que no debe tener diferenciación alguna en el trato,
es decir, se potencia los principios de igualdad y no discriminación. En este contexto surgen los diversos sistemas de protección de derechos humanos. Es decir, surge el sistema universal por un lado y surgen los sistemas regionales por otro lado. En los sistemas regionales está el sistema europeo, el sistema africano y el sistema interamericano. Bueno, desarrollando ahora la definición del derecho internacional de los derechos humanos, he tomado esta definición de autores, son especialistas reconocidos en la comunidad internacional, y ellos denotan que el derecho internacional de los derechos humanos es la rama del derecho internacional que tiene las funciones de promoción y defensa de los derechos de los individuos o grupos de individuos en caso que se den situaciones de violaciones de derechos humanos. Para esto quiero hacer hincapié que hay grupos que están en especial condición de vulnerabilidad, como por ejemplo las mujeres gestantes, el grupo LGTBIQ, las personas con discapacidad, las personas adultas mayores, los miembros de pueblos y comunidades indígenas y niños y niñas y otros grupos en situación de vulnerabilidad que necesitan una protección reforzada por parte de los sistemas. Entonces, habiendo entendido esto, que el derecho internacional de los derechos humanos lo que busca es la defensa y la promoción de los derechos humanos, quiero desarrollar la subjetividad menor del individuo en el derecho internacional. Es decir, cómo se ubica el individuo en toda la comunidad internacional. Ya en esta etapa podemos desarrollar que el individuo tiene dos personalidades, una activa y otra pasiva. La activa es la que tiene, es cuando el individuo puede reclamar en sedes internacionales si es que sucede alguna vulneración de sus derechos. Pero para esto, ya como se va a ver más adelante, primero tiene que agotar la vía interna. Y la personalidad pasiva, es decir, el sujeto es pasible de responder ante ilícitos que cometa el mismo. Entonces, la responsabilidad penal internacional también acaece en el individuo. Entonces, ahí podemos ver una dualidad de tanto responsabilidad activa, es decir, exigir que se respeten mis derechos, como la responsabilidad pasiva, que quiere decir que yo respondo ante actos ilícitos que yo pueda cometer. Entonces, bueno, hasta ahí está la definición y la subjetividad. Lo que quiero ahora desarrollar antes de irme a los principios y a los diversos sistemas son las características especiales de los tratados de derechos humanos. Los tratados de derechos humanos son tratados multilaterales, es decir, no responde solo a dos partes, sino a diversas partes. Es decir, es de interés de toda la comunidad internacional. Se ven intereses objetivos, más no subjetivos. Luego, con ello, denotamos el carácter normativo, es decir, no reciprocidad, como en una relación contractual de dos o más personas que esperan, que tienen intereses específicos, como en un contrato, por ejemplo, no se puede establecer esto en los tratados o convenciones de derechos humanos, porque este carácter multilateral y normativo responde al carácter mismo de defensa y promoción de los derechos humanos, al carácter no exclusivo y diferenciado que a veces se da. Entonces, con esto voy a una tercera característica, que son las obligaciones plasmadas en los tratados de derechos humanos. En los tratados de derechos humanos son esencialmente objetivas, es decir, no responden a intereses particulares. Habiendo quedado esto claro ya sobre la naturaleza de los tratados de derechos humanos, quiero ahora definir los principios que rigen
el derecho internacional de los derechos humanos. Son los principios fundamentales del derecho internacional de los derechos humanos el consentimiento y la subsidiariedad. Para esto quiero hacer un paréntesis en que estos principios son también los principios que también reconoce la comunidad internacional como la fuente de derecho internacional, como están la costumbre internacional, los tratados y también los principios generales de derecho internacional. Y en específico, en la rama del derecho internacional de los derechos humanos, tenemos estos dos principios que rigen toda la actividad para recurrir a diferentes sistemas de defensa de derechos humanos. Y estos son los principios de consentimiento y subsidiariedad. El principio de consentimiento, su mismo nombre lo dice, es decir, el Estado debe consentir, es decir, debe ser parte, aceptar ser parte del tratado que rige, ratificarlo y bueno, eso. Entonces, este consentimiento plasma la soberanía de los estados. Es decir, con esto no es que se le ha reducido soberanía a los estados como sujeto de derecho internacional, sino que haciendo el mismo uso de su voluntad, estos estados se someten por voluntad propia a las normas internacionales. Y este artículo que cito acá, si bien es de el sistema interamericano, define muy bien, y lo ubico para que lo puedan buscar también en la Convención Americana que tengan a la mano o que luego busquen, ahí plasma muy bien la definición que ya he explicado. Entonces, ahorita lo estoy poniendo ahí solo por citar el artículo, pero en sí el concepto es el que he desarrollado. Y el otro es la subsidiariedad, que su mismo nombre también lo dice. Es necesario que se agote una vía anterior para poder yo recurrir a las vías internacionales. No, porque eso también responde al respeto de la soberanía de los estados. Es decir, en este caso, justo ahí cito el artículo 46 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que dan los requisitos para poder recurrir uno a las instancias internacionales, que es que se agote la vía interna. Claro, hay algunas excepciones que ya luego voy a desarrollar, pero más o menos quiero que quede claro que los principios fundamentales que rigen en el derecho internacional de los derechos humanos son dos: el consentimiento y la subsidiariedad. Habiendo ya dejado claro esto, ya iríamos a la segunda parte, que es la parte que nos compete. Pero quería hacer estas cuestiones previas, más que todo para reforzar, refrescar ya los contenidos que han desarrollado con la anterior ponencia. Ya. Los sistemas internacionales de protección de los derechos humanos. Los sistemas internacionales de protección de los derechos humanos, yo he utilizado esta dinámica de división para que se vea mejor, para que sea muy agradable a la vista. ¿Por qué? Porque vemos por un lado el sistema universal y por otro lado vemos los sistemas regionales. En el sistema universal, ahí a primera vista, ya más adelante lo voy a desarrollar más a detalle, podemos observar que están los mecanismos convencionales y los mecanismos extraconvencionales. Convención se relaciona con el nombre de tratado, es decir, mecanismos que se enmarcan en el contexto de tratados internacionales. Y hay mecanismos extraconvencionales, es decir, que no responden, no se basan en tratados internacionales de derechos humanos. Y ahí puse el ejemplo de la ya conocida Declaración Universal de Derechos Humanos, que no tiene efectos vinculatorios, pero que sí ha sido utilizada muchas veces por jurisprudencia internacional como guía de interpretación para los otros instrumentos. Entonces, por más que no tenga peso vinculatorio, sí es muy relevante ponerlo ahí. Eso es por el lado del sistema universal. Por el lado del sistema regional, podemos observar ahí que están los tres sistemas: el sistema europeo,
el sistema africano y el sistema interamericano, que es donde el Perú es parte. Y también el Perú ha aceptado la competencia de la Corte. Y justo ahí ya voy a precisarles dos cuestiones, dos niveles también de compromiso, porque no todos los niveles de compromiso son iguales. Entonces, a una primera visión les propongo este esquema para que más adelante también puedan ubicar. Bueno, aquí están estos tres sistemas. Vemos el sistema europeo, vemos el sistema africano y el sistema interamericano. En lo que consta, en lo que se refiere al sistema europeo, podemos observar que el Consejo de Europa es la organización internacional que los rige. El Consejo de Europa plasma el Consejo de Europa plasma también sus actividades y puede interpretar lo que el mismo tratado rige. ¿Cuál es lo más importante acá en el sistema europeo? Es el tratado que rige todas las obligaciones, derechos, situaciones que puedan suceder y que también obliga a los demás estados parte del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos y de las Libertades. Este Convenio Europeo para la Protección de los Derechos y las Libertades es el tratado que los estados de la región europea han suscrito y han ratificado. Es decir, han aceptado todo lo que se dispone en estos tratados. Esto es lo más importante. Entonces, tener en claro que en el sistema europeo está el Consejo de Europa y está el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos y las Libertades. Ahí podemos observar también las fechas de aprobación y entrada en vigor del 50 y el 53, pero esos son lo más importante, al menos ahorita, que quiero que se diferencie así de los demás sistemas. En contraste, el sistema africano, la organización que rige este sistema es la Unión Africana, que antes era la ex Organización para la Unidad Africana. El tratado que rige este sistema es la Carta Africana de los Derechos del Hombre y de los Pueblos. Esta fue aprobada en 1981 y su entrada en vigor fue en el 86. Entonces ahí ya podemos ver diferencias entre organismos y diferencias entre tratados. El sistema interamericano, la organización que rige es la Organización de los Estados Americanos, conocidos como la OEA. Y el tratado base, el tratado que rige, es la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que la conocen como la CAT o la CADH. Esta Convención Americana sobre Derechos Humanos fue aprobada en el 69, pero entró en vigor en el 78. Y también entró en vigor para el Perú en el año de 1978. Entonces, ahora bien, ya viendo más o menos dándole un mapa breve sobre estos sistemas, voy a desarrollar cada uno con mayor énfasis en el sistema interamericano, porque lo que quiero que quede claro acá más o menos son las diferencias entre sistemas. El Sistema Universal de Derechos Humanos. El Sistema Universal de Derechos Humanos, podemos ver que están los instrumentos que rigen. Estos voy a ponerlos como instrumentos generales, porque hay también instrumentos específicos, es decir, tratados específicos, pero estos son los instrumentos generales, los instrumentos base, por así decirlo. Estos instrumentos son cuatro en sí. Es la Carta de las Naciones Unidas, que es de 1945, el cual contiene el preámbulo, los artículos, hay identificado el artículo 1, 55 y 56, y también se define la competencia de la Asamblea General y del Consejo Económico Social. Es necesario señalar que tanto el preámbulo como los anexos de la Carta de Naciones Unidas es parte del cuerpo del tratado, y es decir, tienen la misma exigibilidad que los artículos contemplados en el listado de la Carta de Naciones Unidas. Ese es el primer instrumento
general. El segundo instrumento es la Declaración Universal de Derechos Humanos, que fue adoptada por la Asamblea General de Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Esta Declaración Universal de Derechos Humanos lo que hace es poner en un listado todos los derechos humanos, cosa que no se hacía en la Carta de Naciones Unidas. Lo que hace entonces la declaración es hacer un listado de los derechos humanos reconocidos a nivel internacional. En tercer lugar, quiero nombrar los pactos adoptados en el año 66 y que entraron en vigor 10 años después. Estos dos pactos rigen, por un lado, derechos civiles y políticos, es decir, está el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y por otro lado, rige los derechos económicos, sociales y culturales, los conocidos como los DESCA. Estos son entonces los instrumentos generales que quiero presentar, que se enmarcan en el Sistema Universal de Derechos Humanos. Ahora bien, podemos observar que acá he hecho como un listado de instrumentos o tratados específicos, los que ya les había nombrado. Podemos ver acá una lectura rápida, que está la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación racial. También está la Convención de la Eliminación sobre todas las formas de discriminación contra la mujer y su protocolo. Está la Convención contra la tortura. También está la Convención sobre los derechos del niño. Está la Convención para los trabajadores migratorios. También está la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad. Y también está la Convención Internacional para la Protección contra las Desapariciones Forzadas. Estas convenciones internacionales específicas van a tener su desarrollo por medio de los comités, que más adelante voy a explicarlos, pero lo que quiero decir acá es que todo lo que se contiene en estos tratados internacionales es vincula a los estados parte de las Naciones Unidas. Voy a dejarlo unos segundos ahí para que puedan ver las fechas. Listo. Bueno, igual les voy a compartir toda la presentación por si algo se escapa a la explicación, para que puedan verlo a detalle. Ahora bien, los tipos de instrumento de derechos humanos en el marco del sistema universal. Podemos ver que hay, justo con la lista anterior, o sea, ahí vemos que se han identificado temas y grupos, ¿no? Entonces, podemos decir que hay tipos de instrumento, los primeros que puse, los primeros, que son los generales, y ahí, entonces, el primer tipo es los tratados generales, que está la Declaración Universal, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. También vemos los temáticos, como la tortura, la discriminación racial, la desaparición forzada, entre otros, que también los puse acá en el listado. Y un tercer tipo temático, podemos ver que hay instrumentos de derechos humanos que se refiere al individuo o al grupo de personas, que justo les hablaba en dos diapositivas anteriores, que eran los grupos en situación de vulnerabilidad, como por ejemplo las personas con discapacidad, las mujeres, los niños y niñas, entre otros. Entonces, ya habiendo identificado cómo son los tipos de los instrumentos, podemos dar pie al desarrollo de los mecanismos propios del Sistema Universal de Derechos Humanos. Está el sistema convencional y está el sistema extraconvencional. Convencional es que se enmarca en el tratado y el extraconvencional es que escapa de eso. No hay un tratado que englobe todos estos mecanismos. Por un lado, el convencional, como ya lo he dicho, se basa en los tratados de derechos humanos,
y ahí están los comités, que los comités ven situaciones temáticas o generales, o también de grupos de personas. Entonces, estos comités tienen mecanismos contenciosos y no contenciosos, y ahí hay bastante debate, ¿no? Hay bastante debate sobre los pronunciamientos de los comités, si estos dictan derecho o si no dictan derecho. Eso también lo vamos a ver un poco más adelante. Entonces, ese es por el lado de los mecanismos convencionales. Los mecanismos extraconvencionales están basados en la Declaración Universal de Derechos Humanos, y podemos ver que su órgano es el Consejo de Derechos Humanos, que netamente acá sí escapa de la convención. Entonces, acá netamente se ven mecanismos no contenciosos, como por ejemplo los informes de los relatores especiales. Y bueno, ahora voy a detallar, voy a poner a detalle cada uno de ellos para que se pueda comprender un poco mejor. El sistema convencional. El sistema convencional. El sistema convencional, justo ahí está el listado de los tratados que ya vimos que son generales, por temas o por grupos de personas. Y podemos ver que cada tratado tiene un comité que desarrolla ese tratado, es decir, que interpreta ese tratado, que responde a dudas o consultas o peticiones en base a los derechos concebidos en esos tratados. Entonces ahí podemos ver que cada convención tiene su órgano que lo interpreta o lo desarrolla. Un ejemplo, ¿sí? Amiga, perdóname, no puedo alzar la mano, pero discúlpame que te interrumpa. Yo tengo lamentablemente que retirarme por el posgrado que tengo clases ahora. Bueno, las dos, pero como comentaba, Sandrita es quien me está ayudando. Ella se va a quedar contigo hasta las 2:30. Entonces, no sé si alguien sabe qué tengo que hacer porque no quiero cerrar completamente la sesión, sino cómo hago, o sea, salir de la reunión, porque hay dos opciones, salir de la reunión o salir de reunión para todos. Entonces no sé si alguien sabe qué opción tengo que poner para que no se cierre todo y darle el pase a Sandrita para que ella administre el Zoom. No sé si tú sabes. No. No. Sandrita, ¿tú Sí, sabes? ¿Sol? ¿Sí? sí, era cambiar el anfitrión. Una vez nos pasó lo mismo, pero A ver, cambiar el anfitrión. ajá, y ahí puede salir para que no se cierre todo. Make host. Claro, en vez de coanfitrión, podrías ponerme como anfitrión. O sea, host es anfitrión. Ya, make host. Ya, está bien. Entonces ya te puse, entonces ¿qué pongo? Salir de la reunión. Sí. Bueno, prosigamos con la exposición. ¿Ahora sí? Sí, ahora sí. Yo no escucho muy bien. Creo, no sé si es mi volumen. ¿Ahora sí? Sí, se escucha normal. Ya, listo. Bueno, continuaba diciendo que era el nexo entre el tratado y los comités que desarrollan el tratado. Ahí también les he ofrecido un listado, igual van a tenerlo a detalle en las diapositivas. Entré para ver si es todo bien. Discúlpame, amiga Nadia, perdóname. Bueno, yo no te interrumpo más. Para ver que no hemos logrado. Gracias, chicos, chicas, en verdad aprovechen a Nadia, que es una capa en estos temas y como dije, ya ha desarrollado y sigue desarrollándose en el régimen especializado de derechos humanos en la Defensoría del Pueblo. ¿No? Ahí tenemos a una persona activa y protectora de los derechos humanos. Entonces, por favor, aprovechen al máximo. Y discúlpeme, amiga, no te quito más tiempo. Un abrazo y muchísimas gracias por darnos de tu tiempo. Bueno, ¿se me escucha? Sí, sí se escucha bien. Ya, listo. Continuamos. Entonces, como ya hice referencia a los comités en el sistema convencional del derecho, del sistema universal de derechos humanos, vamos a ver las competencias de estos comités, ¿no? Los he anunciado mucho,
he dicho que responden, interpretan los tratados, pero no solo hacen eso, sino también ellos desarrollan observaciones generales donde desarrollan los artículos de los tratados que les competen. También hay informes periódicos, hay investigaciones de oficio que inician ellos ante una vulneración grave de derechos humanos, hay denuncias individuales donde la misma persona puede recurrir a que se tome una decisión en el comité que decida. Uno puede llevar su caso por medio de una petición ante, por ejemplo, un comité, ante el comité CEDAW o ante el comité de derechos humanos. Entonces, le dan la potestad a la persona para que acuda a eso, obviamente agotando la vía interna. También hay quejas interestatales. Entonces, más que todo son las competencias de los comités. Ahora bien, vimos entonces el sistema convencional que se enmarca en los tratados, en el sistema universal. Ahora seguimos en el sistema universal, pero vamos a ver el sistema extraconvencional. El sistema extraconvencional, como ya he adelantado, no se basa en tratados, se basa en la Declaración Universal de Derechos Humanos, es decir, todos los estados tienen como mínima obligación cumplir con las disposiciones, el listado que les dije en la Declaración Universal de Derechos Humanos. Es lo mínimo que se exige. Entonces, también podemos ver que en este sistema extraconvencional hay órganos que no son contenciosos. En el sistema extraconvencional no hay nada contencioso. Por eso tiene la base en la Declaración Universal de Derechos Humanos. Estos órganos no contenciosos, el actual es el Consejo de Derechos Humanos, que es un órgano subsidiario de Asamblea General. Este órgano está compuesto por 47 Estados miembros. Como es órgano subsidiario de la Asamblea General, la Asamblea General tiene la potestad de poder suspender a miembros del Consejo de Derechos Humanos que cometan graves violaciones y masivas de los derechos humanos. Este consejo, este órgano subsidiario del sistema extraconvencional del derecho internacional, del derecho universal, puede ver tres situaciones. Puede haber procedimientos especiales, procedimientos de denuncias o el examen periódico universal. Procedimientos especiales en el sentido de que pueden ver situaciones por temas o situaciones por países. Entonces, se conforma, estos procedimientos especiales lo llevan a cabo expertos independientes, es decir, no hay representantes estatales. Estos expertos independientes realizan visitas a los países, envían llamamientos urgentes y emiten, con toda la experiencia que recaudan, emiten informes para promover el desarrollo de los derechos humanos, no solo con el país en cuestión, sino también con los demás países, que sirva, se podría decir en palabras simples, de ejemplo, ¿no? De parámetros, de estándares de derechos humanos. Entonces, estos mandatos, como les adelanté, estos procedimientos especiales se pueden dar por temas o por países. Por temas les decimos los mandatos temáticos. Estos mandatos temáticos se llevan a cabo por medio de grupos de trabajo para un tema específico, por relatores especiales, por experto independiente. Entonces, por otro lado, los mandatos de país son también relatores especiales o expertos o expertas independientes. Entonces, ahí podemos más que todo denotar un poco que la diferencia son por temas y por algo en especial que está pasando en un país que es de mucho interés que intervenga el Consejo de Derechos Humanos. También podemos ver que hay procedimientos por denuncias, es decir, hay, como ya les adelanté, hay situaciones persistentes de violaciones muy obvias, muy manifiestas de violación de derechos humanos. Entonces, el Consejo va a examinar esa situación, pero hay varias como que etapas, no sé si llamarlo etapas, pero se podría decir como que opciones que tiene el Consejo de Derechos Humanos. Puede dejar de examinar la situación si no encuentra si no encuentra algo que
que al menos el Estado informe que está haciendo algo al respecto, ¿no? Que está acatando las recomendaciones. Entonces, también puede mantener en estudio con un informe adicional, es decir, todavía no se soluciona la situación en este tema o en este país. Entonces, no, a ver, estamos en procedimiento de denuncias. Las denuncias las impulsa un particular o un grupo de personas. Entonces, también puede que se dé el examen público, es decir, que se ahonde en la situación o en los hechos que han acaecido para que se desarrolle esta situación de vulneración de derechos humanos. Entonces, pero también se puede disponer la asesoría de la Oficina del Alto Comisionado al Estado, y la Oficina del Alto Comisionado puede dar recomendaciones, puede dar disposiciones, no tanto de carácter vinculante, pero sí como para que el Estado interiorice, ¿no? Y también frente a la comunidad internacional, si hay una grave violación de derechos humanos y el Estado no hace nada al respecto, como que eso genera repudio de la comunidad internacional. En el tercer punto que quiero desarrollar es el examen periódico universal, que es basado en la información verdadera, ¿no? Objetiva, sin que interfieran intereses, sobre el cumplimiento del Estado en cuestión de sus obligaciones y compromisos en materia de derechos humanos. Entonces, más o menos esas son las tres situaciones en las que puede intervenir el Consejo de Derechos Humanos. Esto es en el marco extraconvencional, ¿no? En base solo a la declaración. Ahora bien, ya habiendo dejado estas características, a grosso modo, del Sistema Universal de Derechos Humanos, quiero abordar el Sistema Europeo de Derechos Humanos. Este Sistema Europeo de Derechos Humanos está basado en el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos y las Libertades. Es el tratado que rige todo este sistema de protección. Su organización es el Consejo de Europa. También quiero señalar que antes había una dualidad de órganos. Antes había una Comisión Europea y una Corte o Tribunal Europeo. Pero luego de un tiempo se disolvió la comisión, ya no hay Comisión Europea, y solo ahora en el sistema europeo encontramos a la Corte, al conocido como el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Entonces, este sistema europeo solo tiene un órgano, solo tiene a la Corte, a diferencia del sistema interamericano, el sistema regional interamericano, que tiene a la Comisión y a la Corte. Entonces, ahí ya más o menos podemos ver una diferencia con el sistema europeo. Este famoso Tribunal Europeo de Derechos Humanos está compuesto por un juez unipersonal, está compuesto por comités también, está compuesto por salas y por la gran sala. En el juez unipersonal podemos ver que puede archivar el caso, la situación. En los comités podemos ver que hay, fuera de lo que ya se ha nombrado, puede ser que hayan casos repetitivos, pero pueden ser también que haya casos que denoten admisibilidad y que vayan al fondo, porque las etapas son admisibilidad y fondo en la mayoría de sistemas de derechos humanos. También podemos observar que hay una sala de 7 jueces que ve la admisibilidad y el fondo, la gran sala de 17 jueces que ve casos de impedimento y casos de vía que denote que se tiene que volver a examinar la situación. Entonces, esto es a grosso modo las características del sistema europeo rápidamente, para que queden ahí. Entonces, lo más característico es que acá solo está el tribunal, más no hay comisión. Ahora vamos a ver el sistema africano. El sistema africano se basa en la Carta Africana de los Derechos del Hombre y de los Pueblos. Esta Carta Africana de Derechos del Hombre y de los Pueblos también denota que rige muy aparte de esto, la organización que rige es la Unión Africana.
Acá podemos observar que hay un sistema dual, es decir, hay una comisión africana y hay una corte africana, a diferencia del europeo, y este sistema africano se parece un poco al sistema que nos compete, ¿no? Al sistema interamericano, porque vemos que tiene dualidad de órganos igual que el sistema interamericano. Entonces, el sistema africano podríamos decir que es lo más parecido al sistema interamericano, excepto por una cuestión. La Corte Africana de Derechos Humanos se creó por medio de un protocolo de creación de la Corte Africana de Derechos Humanos, así es su mismo nombre, a diferencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que no se ha creado bajo un protocolo, sino también se encuentra dispuesto en la misma Convención Americana de Derechos Humanos. Entonces ahí podemos ver una similitud, pero una diferencia con el sistema interamericano. Similitud en que hay dualidad de órganos y diferencia en que el instrumento que crea es un protocolo en el sistema africano y en el sistema interamericano pues es la misma convención. Pero bueno, en el sistema africano entonces tenemos tanto a la Comisión Africana de Derechos Humanos como a la Corte Africana de Derechos Humanos. La Comisión Africana de Derechos Humanos, ¿cuáles son sus actividades o sus labores? Tiene actividades de promoción, es decir, de promoción y defensa de los derechos humanos. Esta promoción la hace a través de la difusión de informes periódicos, etcétera. Y la protección la hace a través de sus comunicados, ¿no? Comunicados individuales o interestatales, sus notas de prensa, sus pronunciamientos. Eso es un poco, podemos ver que hay similitud con las labores que tiene la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Eso por parte de la Comisión Africana. Y la Corte Africana, como ya lo dije, fue creada por protocolo y tiene funciones contenciosa y consultiva, que justo es las funciones que tiene el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Por eso también ahí pongo al final, tiene una similitud con el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Ya habiendo adelantado algunas cositas del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, voy a pasar a desarrollarlo. El Sistema Interamericano de Derechos Humanos, ahí podemos observar que está la Organización de Estados Americanos, ahí en la foto, pero esto ha tenido una línea de tiempo, ¿no? Para poder llegar incluso hasta la aparición de la Corte, que aparezca la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Todo data del año 1948, que es el año donde se aprueba la Carta de la Organización de Estados Americanos y la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre. Esta Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre es un instrumento que ayuda a interpretar la Carta de la Organización de los Estados Americanos. Por eso es que no podemos desligar Carta de la OEA con la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre. Esto lo voy a aplicar un poquito más adelante, pero más o menos quiero que tengan en claro que tanto la Carta de la Organización de los Estados Americanos como la Declaración Americana, la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre, siempre van en nexo, unidos. Entonces, esto es en el año 1948. En el año 1959 se crea la Comisión Interamericana de Derechos Humanos durante la 5ª reunión de consulta de ministros de Relaciones Exteriores. Esta Comisión Interamericana de Derechos Humanos se crea como órgano de la Organización de Estados Americanos. Es decir, la comisión aparece mucho antes de que se dé incluso la Convención Americana. Entonces, en 1959, primero se crea la comisión como órgano de los Estados Americanos. En el año de 1965 se autoriza a la Comisión Interamericana como órgano que rige la Organización de Estados Americanos, que puede examinar comunicaciones individuales. Es decir,
la Comisión Interamericana de Derechos Humanos puede atender situaciones particulares de individuos que recurran por medio de peticiones. En el año de 1967, la comisión se constituye como órgano ya principal de la OEA, ya no como un órgano, sino ahora como el órgano principal, con la primera reforma de la Carta de la OEA, que se conoce como el Protocolo de Buenos Aires. Entonces ahora tenemos que en el año de 67, la comisión es el órgano principal de la OEA, ya no como se observa en el listado de la Carta de Organización de Estados Americanos. Ahora bien, en el año 69 es recién el año en donde se adopta la famosa Convención Americana sobre Derechos Humanos, conocido como el Pacto de San José de Costa Rica. Eso fue en el año 69. En el año de 1979, 10 años después, entra recién en funciones la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Si bien en la convención misma se plasma en sus artículos a la comisión y a la Corte, por primera vez a la Corte, recién entra en funciones 10 años después. ¿Por qué? Porque recién entra en vigor la convención en el 78. En el 78 ya está en vigor la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Y un año después entra en funciones la Corte. Entonces ahí ya podemos ver que están ya estos dos órganos, esta dualidad de órganos competentes. Bueno, quiero hablar ahora de los subsistemas del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, o sea, los subsistemas que se enmarcan en la Organización de Estados Americanos. Estos subsistemas son 3. El primero de ellos es la OEA, es decir, en el primero de ellos está la Carta de la Organización de Estados Americanos como el tratado vinculante. Está también la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre como instrumento interpretativo de la OEA, que en la opinión consultiva número 10 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Corte Interamericana, para ubicarnos, tiene 2 competencias. Competencias contenciosas, es decir, resuelve casos, y competencias que da opiniones consultivas. Competencia consultiva, que es decir, da sus opiniones por medio de pronunciamientos. Entonces, en uno de esos pronunciamientos, que es la opinión consultiva 10, se le consulta, Colombia le consulta a la Corte si es que se puede entender que la Declaración Americana de Derechos Humanos es vinculante. Lo que dice la Corte es que no puedes leer la Carta de la OEA sin leer la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre. ¿Por qué? Porque es un método interpretativo de la misma Carta. Entonces, no puedes desligarlas. Es por ello que, si bien la declaración no es vinculante, la Carta sí lo es. Entonces, ahí más o menos podemos entender la labor de la opinión consultiva que ha dado la Corte, que ha sido bien clara. Entonces, entendiendo que en el primer nivel están los estados parte de la OEA, más la declaración, está también la Comisión Interamericana. ¿Se acuerdan que les dije que fue mucho antes de la convención? Perdón, está la Comisión Interamericana. ¿Se acuerdan que les dije que que la comisión como órgano principal data de mucho antes de que aparezca la Convención Americana sobre Derechos Humanos? Por eso es que está en un primer nivel base. Entonces, en este primer nivel podemos encontrar que está los estados partes de la OEA y tiene competencia la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En este primer nivel podemos observar que están 3 países. Está Estados Unidos, está Canadá y está Venezuela. Venezuela antes estaba en el tercer nivel, pero denunció la convención
y pasó del tercer al primer nivel. Eso ya ahorita lo voy a desarrollar más, pero más o menos quiero que en el primer nivel tengan en claro que está Estados Unidos, Canadá y Venezuela. Es decir, son estados parte solo de la Carta de los... Son estados parte de la Organización de Estados Americanos. Ese es el nivel mínimo, básico. En un segundo nivel está todo lo anterior, es decir, los estados parte de la Organización de los Estados Americanos, es decir, son parte de la Carta de la OEA, y bueno, hay competencia de la Comisión, más una peculiaridad, más qué cosa, más que están que han suscrito, han ratificado la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Es decir, todo lo anterior, más que han ratificado la convención, o sea, son parte ahora de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. En este nivel podemos ver que hay 3 países, Jamaica, Grenada y Dominica. Entonces, estos 3 países, ¿qué pasa con estos 3 países? Son estados americanos, son estados parte de la Carta de los Estados Americanos. También son estados parte de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Pero hasta ahí nada más es el compromiso que tienen. En un tercer nivel está todo lo anterior, es decir, lo del primer nivel, la Carta de la OEA, la Convención Americana, más una situación, es decir, se añade que está la posibilidad o no de poder aceptar la competencia de la Corte. Esta aceptación tiene que ser expresa. Entonces, en este tercer nivel podríamos decir que está el grado de mayor compromiso. El mayor compromiso que puede haber por los de promoción, defensa de los derechos humanos en las obligaciones, es decir, que los estados se comprometen en sus obligaciones de derechos humanos. Está el tercer nivel. En ese tercer nivel está Perú. Tiene un grado alto de compromiso, pero como ya sabemos, en realidad muchas veces no lo cumple. Y ha sido uno de los países más sentenciados por la Corte. Así tengas un mayor alto nivel de compromiso, ¿no? Pero lo que ayuda a estos 3 niveles es ver el grado de exigencia que se puede dar y control sobre diversas vulneraciones de derechos humanos. Entonces, están quedando claros estos 3 niveles para que voy a dar otra vez una explicación rápida. En el primer nivel está la Carta de la OEA. En el segundo nivel está el compromiso con la Convención Americana. Y en el tercer nivel está todo lo anterior, más que se acepte la competencia de la Corte. Ahora bien, les había dicho que la Comisión Interamericana es el órgano principal de la OEA, pero también hay otro, y este órgano, al igual que la Comisión Africana, se encarga de la promoción y defensa de los derechos humanos, es decir, no tiene competencia contenciosa. A diferencia de la Corte sí tiene competencia contenciosa, pero también tiene competencia facultativa y da sus opiniones, ¿no? Pero ahora hay que circunscribirnos a la competencia contenciosa de la Corte, es decir, a los mecanismos contenciosos que existen. Para que se recurra a los mecanismos contenciosos, primero, como les dije, se tiene que respetar el principio de subsidiariedad, ¿no? Y el de consentimiento. Esos 2 principios van a estar presentes a lo largo de todo el desarrollo de esta presentación. Entonces, ¿qué podemos plasmar nosotros del principio de subsidiariedad? ¿Qué podemos plasmar? Que se necesita que se agoten los recursos internos o se encuentre esto en alguna de las excepciones al agotamiento. Es decir, antes de recurrir a instancias supranacionales, uno tiene que agotar todas las vías internas. Pero ahí también hay varias peculiaridades.
que un poco más abajo voy a detallar. También se debe presentar la petición dentro del plazo previsto. Bueno, de haberlo, ¿no? Si no hay plazo previsto, uno puede presentar la petición en el momento conveniente. Otra situación es que no esté pendiente de trámite o haya sido resuelto el mismo asunto, la misma petición, por otro mecanismo contencioso internacional. Este requisito trasciende el sistema interamericano de derechos humanos y se aplica en todos los demás sistemas, porque no puedes, no va a tener mucho efecto y no te lo admiten si es que tienes una petición pendiente en un sistema y estás pidiendo en otro. En el segundo que pidas, ya no te lo va a ser inadmisible. Entonces no tiene mucha lógica que recurras a uno y a otro. Puedes hacerlo, ¿no? Pero justo ahí uno de los requisitos es el que no esté pendiente de trámite o que no haya sido resuelto el mismo asunto por otro organismo contencioso internacional. Entonces, otro requisito es lo que se alega debe caracterizar una violación del derecho, es decir, lo que se conoce como la apariencia del derecho. Ahora bien, quiero hablar acerca de la regla concebida en el artículo 46.1 de la Convención Americana. Esta es la regla del agotamiento de los recursos en la vía interna, justo lo que hablaba en el primer punto, que se agoten los recursos internos o que se encuentre enmarcado en las excepciones. Este agotamiento de los recursos en la vía interna tiene excepciones. Es decir, las presuntas víctimas alegan que no se ha podido agotar los recursos en vía interna y las excepciones a este requisito son las siguientes. Las excepciones son, si bien no se ha podido agotar los recursos en vía interna, esto ha pasado no porque no se haya querido agotar, sino porque han habido situaciones que me han impedido a mí poder agotar los recursos internos, como por ejemplo que no exista un proceso legal debido al cual yo pueda recurrir para poder salvaguardar el derecho que se me ha visto vulnerado, o que simplemente no se me permita el acceso a los recursos o haya sido impedido de agotarlos. Esto podemos ver a veces en las violaciones a los derechos de las mujeres, ¿no? No hay la debida atención en las comisarías, no se resuelve la situación, no se repara a las víctimas. Entonces, las personas no encuentran un acceso, se ven impedidas, se ven obstaculizadas de poder ellos recurrir a la vía interna y hacer valer su derecho. Entonces, también podemos ver que otra excepción que escapa a la voluntad de la persona de poder recurrir a la vía interna es que hay un retardo injustificado en la decisión. Por ejemplo, que se demore más de un plazo razonable para que se dicte una sentencia que declare la responsabilidad, por ejemplo, por una violación sexual. No se dan ni siquiera las medidas de reparación, es decir, la persona se encuentra en una situación jurídica de indefensión. Entonces, estas excepciones se pueden plasmar para argumentar que no se ha podido agotar las vías internas por estos motivos. Ahora bien, los recursos a agotarse deben ser adecuados y efectivos. ¿Qué quiero decir con esto? Que si hay recursos para agotarlos por vía interna, yo tengo que agotar los recursos que sean idóneos para tutelar la vulneración de derechos. Es decir, no voy a recurrir, por ejemplo, a una casación cuando lo que quiero es recurrir a un proceso de habeas corpus. Entonces, hay procesos específicos para vulneraciones de derechos específicos que son los idóneos
para poder salvaguardar ese derecho vulnerado. Y también estos recursos internos deben ser efectivos, es decir, deben ser capaces de que se logre los resultados para los cuales yo estoy acudiendo a esta vía. Yo estoy acudiendo a esta vía interna porque quiero que se consigan los resultados con esta vía, es decir, que se me repare, que se sancione, que no hay impunidad. Entonces, más o menos estos son la dinámica de los mecanismos. Quiero resaltar que en todo el proceso siempre hay un proceso una etapa de admisibilidad y una parte de fondo, una parte de reparaciones. En la parte de admisibilidad es más que todo ante la misma comisión. Y la comisión lo que hace es dar las recomendaciones, los pronunciamientos. Y el Estado, en el deber de buena fe, debería interiorizar muchas veces esas recomendaciones, pero muchas veces los estados hacen caso omiso a las indicaciones de la comisión. Es ahí donde la comisión traslada esta situación a la Corte. Y es donde la Corte ya se explaya o en este caso sería contenciosamente, pero también a veces los mismos estados piden opiniones a la Corte. Pero en el marco contencioso son así, ¿no? La etapa de admisibilidad, la etapa de fondo ante la Corte, la etapa de reparaciones y también hay una etapa de supervisión del cumplimiento de la sentencia que da la Corte. Entonces, más que todo, quiero dejar esta línea así para que quede claro cuál es la dinámica, ¿no? La partidura, por así decirlo, es admisibilidad y fondo. Comisión, Corte. Bueno, esto es a grandes líneas lo que he podido ofrecerles para poder diferenciar estos tres sistemas rápidamente. Sé que puede ser contenido un poco difícil en el sentido de que a veces comparar cuesta, pero he tratado de ser lo más clara posible. Lo que quiero hacer en esta ya tercera parte de la presentación, nos quedan todavía nos queda todavía tiempo, es desarrollar estos ejercicios con ustedes para poder reforzar, consolidar algunas dudas, algo que no haya quedado claro a lo largo de la presentación y también a lo largo de la presentación con el doctor. Entonces, vamos a desarrollarlos. Bueno, estos ejercicios son 5. Los primeros 4 les voy a dar unos 5 minutos, sí, unos 6 minutos para que puedan leerlo, pensarlo, y quien se anime, el quinto también, ¿no? Pero no sé si todos conocen esta sentencia, pero por los 4 primeros, léanlo, interiorícenlo y piénsenlo, y si alguno se anima, levanta su manito, más que todo para hacer esta sesión dinámica, porque por la hora también es hora de almuerzo y con todo el contexto que estamos pasando, quisiera hacer esta ponencia dinámica. Entonces, les voy a dar unos minutos para que vean las preguntas y luego de eso ya los resolvemos juntos, ¿no? Después de los 5 minutos, quien se anima, lo levanta la manito o lo escribe por el chat y ya luego de eso desarrollamos los 5. Bueno, ya han pasado 5 minutos. No sé si alguien se anima a responder una o alguna de las preguntas. Que levante la manito o por chat. No sé si alguna se anima. Bueno. Hola, Nadia. Con la respuesta de la pregunta 1 y 2, ¿está bien? Sí, claro que sí. Hola, Sol, muchas gracias. Ya. Considero que en la pregunta 1 sí hay posibilidad que se retire
de la competencia de la Corte, por cuanto, y no de los otros niveles, por cuanto que cada nivel tenía un precedente y era más, el último nivel, el tercer nivel era la Corte, entonces los demás eran los preexistentes, ¿no? Entonces, en la segunda considero que, no, en el artículo 67 de la Convención menciona que los fallos son inapelables. Muchas gracias, Sol. Respecto a la pregunta 2, sí, efectivamente, el artículo 67 de la Convención Americana señala que las sentencias de la Corte son inapelables, pero también señala que si en todo caso el Estado en cuestión desee pida una interpretación a la Corte, esto no va a hacer que haya efectos retroactivos, sino lo que puede hacer es que la misma Corte emita una opinión aclarándole el alcance de la sentencia al Estado que lo requiera. Puede ser el Estado que está inmiscuido en la situación o puede ser otro Estado. Pero esta solicitud de interpretación tiene que estar dentro de los 90 días desde la fecha en que se da el fallo. Eso nada más quería acotar, pero muy bien, muchas gracias. Y respecto a la pregunta 1, en principio, lo que hemos identificado es que hay 3 niveles, ¿no? Ahí tienes toda la razón. Hay 3 niveles y el último era la competencia de la Corte, pero justo hay una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos del 2001, que es Tribunal Constitucional versus Perú, en el marco de los hechos era la destitución de ciertos magistrados y que no hubo un debido proceso. Esas son los dos hechos más resaltantes de esta sentencia para ubicarnos. Pero en esta sentencia, ¿qué dice la Corte? La Corte dice, muy bien, voy a interpretar el artículo 62 de la CAT. Entonces, ubicamos el artículo 62 de la CAT, de la Convención Americana, y dice que en su inciso 3, dice, la Corte tiene competencia para conocer de cualquier caso relativo a la interpretación y aplicación de las disposiciones de esta convención a la que sea sometido, siempre que los estados la hayan reconocido o reconozcan dicha competencia. Entonces, el Estado tiene que haber reconocido expresamente, ahí tienes razón, Sol, pero lo que dice en su actividad de interpretación la Corte dice que en el mismo artículo 62, por ningún lado, no, o sea, en el mismo artículo no se establece una disposición para que el Estado solo pueda renunciar a la competencia de la Corte. Recordemos que este artículo 62 está en la Convención Americana de Derechos Humanos. Entonces, lo que quiere decir la Corte es, bien, o sea, ¿quieres renunciar a la competencia? Listo, pero no solo puedes renunciar a la competencia, tienes también que renunciar a la Convención Americana, porque en la Convención Americana, una de las disposiciones, el artículo 62, es la que da la disposición de reconocimiento o no de la Corte. Entonces, si bien puedes escalar nivel 1, nivel 2 y nivel 3, tú no solo puedes decir el Estado, Perú se quería retirar. Perú quería dejar de conocer la competencia de la Corte en el tercer nivel. Perú lo que quería era no reconocer la competencia de la Corte, pero sí seguir en la convención y sí seguir en la carta de la OEA. Es decir, no voy a responder por hechos que vulnere, no voy a responder ante ningún órgano por hechos que puedan hacer que vulneren derechos concebidos en la convención. Es decir, ¿qué sentido tendría que se reconozcan los derechos, que los estados se obliguen en el segundo nivel a la convención, si es que en un tercer nivel, ya habiéndose comprometido a la Corte,
¿no ves ahí algo sospechoso? Se quiere retirar de la competencia de la Corte, pero quiere seguir en el segundo nivel. Es decir, quiere seguir en el marco de las obligaciones de derechos humanos, pero no va a tener, si es que el Estado excede en sus obligaciones, si es que viola derechos, no va a tener a quién responder. Entonces la Corte se da cuenta de esto y le dice, si bien puedes escalar 1, 2, 3, Carta de la OEA, Convención Americana y luego reconocer la Corte, lo que no puedes hacer es del 3 regresarte al 2. Si te quieres retirar si quieres retirarte de la competencia, también retírate de la convención. Entonces, eso justo es lo que pasó con Venezuela. Venezuela también quería solo retirarse de la competencia de la Corte, pero no pudo. Se tuvo que regresar al nivel 1. Entonces, la Corte se da cuenta de esto y le dice, si deseas hacerlo, renuncia también a la Convención Americana, es decir, pasa del nivel 3 al nivel 1. Y eso es más que todo. Entonces, existe la posibilidad de que un Estado se retire de la competencia de la Corte y no de los otros niveles, pues no. El Estado, si se retira de la Corte, también tiene que denunciar la Convención Americana. Eso es respecto a las dos preguntas, a las dos primeras. No sé si hay alguien más para la tercera, cuarta o quinta. Si no, igual procedo a desarrollarlas. Con la tercera pregunta es, ¿el sistema interamericano de derechos humanos encuentra su símil de dualidad con los órganos del sistema europeo? Pues no, eso es falso, porque como ya lo hemos explicado, la similitud no completa de por sí, eso tenemos que aclararlo, lo encuentra con el sistema africano, no con el europeo. El europeo, recuerden, que no tiene comisión, solo tiene la Corte, el Tribunal Europeo. Eso para que quede bien claro que es la diferencia más notoria entre las tres. La cuarta es, ¿cuáles son los subsistemas de derechos humanos existentes al interior de la OEA? Esto se responde con la pregunta 1. Los tres subsistemas son los tres niveles. Muchas veces esta pregunta, porque recuerdo que esta pregunta me vino en mi pregrado, en mi clase de derechos humanos, esta pregunta se suele confundir como los subsistemas de la OEA, lo sueles confundir con los órganos de la OEA. Y recuerdo que yo respondí, bueno, es la Corte y la Comisión. No es. No, la Corte y la Comisión son órganos, no son subsistemas. Los subsistemas son los tres niveles que hemos hablado. La Carta de la OEA, la Convención Americana y el reconocimiento de la competencia de la Corte. Estos tres subsistemas están en el marco de la Organización de los Estados Americanos. Entonces, no confundir subsistemas con órganos. Y bueno, el último es el caso Velázquez Páez y otros versus Guatemala. Este caso es del año la sentencia se dio en el año 2015, pero los hechos fueron años antes. Ahí, este es un caso que engloba violación de varios derechos, ¿ya? Pero más que todo quiero contar los hechos ahorita. Se dio en el estado de Guatemala la desaparición y muerte de Claudina B. Páez. Esta persona primero no la encontraron los efectivos policiales, se realizaron las búsquedas, primero que nada no hicieron caso a la denuncia. ¿Por qué? Porque era mujer. ¿Y por qué? Porque cuando ya después de horas que no habían buscado, los mismos familiares salen a buscarla y con la ayuda de los familiares es que se encuentra el cuerpo de Claudina B. Páez. Esta persona se encontró con su ropa rasgada, se encontró con signos de violación sexual y uno de los estereotipos bien marcados de género que se dio en esta situación es que
hay informes, si leen la sentencia, los invito a leerlos, o si no, el mismo resumen de la sentencia, señala que se toma nota de la vestimenta con la que encuentran a Claudina Páez, que estaba con ropa muy diminuta, cuando eso no viene al caso a una investigación policial. Entonces, lo que se ve acá es un claro ejemplo de estereotipos de género. ¿Qué más hay? Hay fallas en la investigación, como ya le expliqué. Esta investigación no se da de forma debida ni reforzada cuando el Estado, en situación de defensa de los derechos de las mujeres, tiene una obligación reforzada por la violencia estructural que hay, por la historia y por los casos, la cantidad de situaciones. O sea, Guatemala no podía decir, bueno, acá en mi país no pasa esto, no hay violencia de género. Y en mi país no hay mujeres desaparecidas, no hay muertes. Guatemala no se podía escudar de eso. Lo que Guatemala tenía en ese entonces era influencia de estereotipos de género muy marcados. Pero no solo Claudina fue víctima de esta situación, también fueron los familiares. Los familiares, ¿por qué? Por la falta de justicia, por la impunidad existente. Entonces, en este caso, lo que yo quería desarrollar era 4 aspectos. Ya habiendo explicado los hechos, quería desarrollar 4 aspectos, los cuales son este caso, si se llevó a la corte está bien, pero quisiera analizar cuáles han sido las razones para que se pueda llevar este caso ante la corte. Hay 4 razones que debe uno examinar. Si ha habido razón de materia, es decir, si los derechos vulnerados están en la Convención Americana y tratado. Si ha habido razón de persona, es decir, si la persona es activa, o sea, ha sido víctima de derechos concedidos también en la CAT, es un sujeto de derecho. La razón del lugar, es decir, si los hechos ocurrieron bajo la jurisdicción del Estado en cuestión, Guatemala. Guatemala es parte de la Convención Americana de Derechos Humanos. Y también la razón temporal, es decir, cuándo ratificó Guatemala y cuándo reconoció la competencia de la Corte. Esto fue antes o después de los sucesos. En primer lugar, quisiera hablar de la razón personal. Hay personalidad activa por parte de hay 2 partes. Los peticionarios, que están facultados según el artículo 44 de la Convención Americana, del tratado que rige este sistema interamericano, y las presuntas víctimas. Bueno, Claudina ya no, por obvias razones, ¿no? Pero los familiares sí. Los familiares, tanto la víctima como los familiares de la víctima, son considerados dignos de protección por los derechos, por el sistema interamericano de derechos humanos. Entonces, estas presuntas víctimas son titulares de derechos humanos. También se puede ver una personalidad pasiva, que es por parte de Guatemala. ¿Se acuerdan la responsabilidad pasiva? Que tienes que responder por ilícitos que cometas. Siendo el Estado de Guatemala un sujeto de derecho, Estado de Guatemala es parte de la Convención Americana, pero también es parte de la Convención Belén do Pará, que es la convención contra la violencia contra la mujer. Es también un tratado regional, así como la Convención Americana es un tratado de la región interamericana. La Convención Belén do Pará, para prevenir y sancionar la violencia contra la mujer, es un tratado regional. Entonces, eso es por el lado de la razón persona. La razón materia de este caso es, ¿los derechos vulnerados están concebidos en la CAT? Sí, es la vida, la integridad personal, la protección a la honra, la dignidad, la igualdad ante la ley y las garantías judiciales y la protección judicial. Por todos estos derechos, Guatemala tenía que responder por incumplimiento de sus obligaciones de respeto y garantía. Es decir, y en las obligaciones de garantía encontramos 4, ¿no? Guatemala pudo prever esta situación.
Guatemala pudo investigar debidamente, Guatemala pudo sancionar y Guatemala pudo reparar. Ha incumplido todas sus obligaciones, entonces encaja en la razón material. Ahora bien, la razón temporal. Veamos el tiempo de ratificación. Guatemala ratificó la Convención Americana en 1978 y la Convención Belén do Pará en 1995. Los hechos fueron en el 2005 para adelante. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que ha ratificado estos dos instrumentos regionales antes de que se dieran los hechos, por lo cual sí es competente temporalmente. Y por último, la razón del lugar. Los hechos ocurrieron bajo la jurisdicción de Guatemala. ¿Guatemala es Estado parte de la Convención Americana? Pues sí. Entonces, con esto podemos ver que sí, efectivamente cumple todos los requisitos de admisibilidad y este caso, como se conoce, fue ante la comisión y luego ante la corte. Y bueno, eso sería por los ejercicios. Yo les voy a compartir también la bibliografía que he utilizado. Antes de dejarles algunas cuestiones finales o temas de interés, no sé si alguno tiene alguna duda, si todo ha quedado claro con estos ejercicios, y si no, discúlpenme, he tratado de ser lo más clara posible. Si no, los escucho. Bueno, al parecer todo quedó muy claro. Agradecerte de nuevo, Nadia, por tu tiempo. Sí, más bien, disculpa, si no ha habido preguntas, igual voy a compartir las diapositivas, pero quisiera dejarles estas ideas finales, temas de interés, que es uno justo la situación que está pasando en estos momentos, que es el derecho a la protesta, que es un derecho reconocido en los instrumentos internacionales de derechos humanos, y también el uso excesivo de la fuerza por parte de agentes policiales, que está concebido en los principios. Justo sobre esto quisiera invitarlos a investigar o también a producir, porque hace unos días la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se ha manifestado por vía Twitter que es repudiable lo que está sucediendo en el contexto actual, ¿no? En el Perú. Y también nos recuerda que en el 2019 hay un informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre la protesta y derechos humanos que le está diciendo al Estado peruano, pues recuerda lo que está dispuesto internacionalmente, ¿no? Pero como vemos, no se está respetando eso, y justo en el contexto actual sería muy bueno que investiguemos o nos manifestemos por este tema. También les dejo el tema de soft law como actos concertados no convencionales. Muchas veces los pronunciamientos de los comités son entendidos como soft law, y eso no es del todo cierto, porque los pronunciamientos tendríamos que entenderlo como lo que son, ¿no? Son decisiones, por ejemplo, de los comités de derechos humanos o de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Muchas veces, y me incluyo, los he considerado como soft law. Y ahí también los invito a investigar para que vean que no es así. Y por último, el control de convencionalidad para los tribunales administrativos. Es muy interesante esto porque en vía interna se reconoce el control de convencionalidad, pero para los tribunales judiciales, no para los administrativos. Ya hay una suerte de debate que también los invito a investigar. Y eso es respecto a los temas que hemos desarrollado. Muchas gracias por su tiempo y también por su atención hasta estos momentos, y les estoy compartiendo las diapositivas y también les dejo mi correo para cualquier duda y para lo que necesite. Muchas gracias. Y es muy grato saber que también se tiene que tener en cuenta por parte de todos nosotros, ¿no? Como miembros tanto como asociados del derecho, de la Revista de Derecho Internacional, asimismo como ciudadanos civiles en este contexto. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes.